Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de los que habéis venido. Lo que es, el sentido de este acto es la última escena, el desenlace de una operación en la que la Asociación de la Escuela Bilingüe nos pidió el apoyo a distintas organizaciones políticas de izquierda y partidos políticos extraparlamentarios, en este caso, un apoyo para la recogida de firmas de su campaña a favor de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la garantía del mínimo del 25% en la lengua castellana, lengua española por antonomasia. En el encuentro que tuvimos se planteó como una medida de apoyo el redactar un comunicado conjunto apoyando esta iniciativa y expresando un poco el sentir de este conjunto de organizaciones políticas de izquierdas que en este momento no tenemos todavía representación parlamentaria. En la ronda que se ha hecho de contactos entre todas las organizaciones para la confección de este comunicado conjunto, que en la primera reunión se me planteó a mí la responsabilidad de coordinar, me gustaría explicar un poco la síntesis de algunos elementos que yo creo que son importantes a la hora de ir configurando este espacio político que hoy no está articulado. Es que es un inciso muy pequeño. Para las personas que nos estarán viendo en vídeo en algún momento, quizá que digas quién eres tú, que te presentes. Bueno, efectivamente, mi nombre es Julio Villacorta y quedé encargado para la redacción y coordinación de este comunicado. Tengo una larga trayectoria de actividad política en el PSC fundamentalmente durante muchos años y pronto manifesté mis discrepancias con las iniciativas que el PSC había planteado en el tema del proyecto nacional de Cataluña, con el que yo no estaba de acuerdo. Dicho esto, retomo el análisis de las gestiones que he venido haciendo. Me he encontrado, digamos, tres bloques de dificultades, ¿no? La primera dificultad que se ha planteado para la redacción de este comunicado fue si era oportuno o no plantear el comunicado, dado que la organización que nos convocaba lo único que quería es apoyo en las carpas para la recogida de firmas. La idea de plantear un paso más en la vía de cohesionar el grupo pues, fue la de hacer este comunicado. Bueno, este aspecto, que se planteó a lo largo del debate, se soslayó pronto porque bueno, las distintas organizaciones, las personas que las representaban, percibo yo que se esperaban a ver el desarrollo de esta gestión, ¿no? El segundo tema más complicado fue, obviamente, el contenido del comunicado. El contenido del comunicado presentaba fundamentalmente dos aspectos. El primero, el tema semántico de dónde situábamos nuestro conflicto político, si con los rupturistas, si con los secesionistas, si con los independentistas, si con los soberanistas, si con los nacionalistas o con los catalanistas. Ahí hay un abanico de conceptos políticos que tienen su propia carga semántica y que al principio pues la propuesta inicial era situarlo el conflicto con los catalanistas, es decir, nosotros
pensamos que estamos situados en el ámbito de la izquierda no catalanistas, la izquierda catalana, pero no la izquierda catalanista. Pareció que este podía ser un tema complicado, pero tengo que decir con toda claridad que no fue más allá. El tema se aceptó y bien, se incorpora al comunicado. El tercer tema fue el tema del protocolo de cómo una serie de organizaciones que son soberanas en sí mismas, son pequeños partidos políticos, unos más grandes, otros con más gente, con un alcance de sus actividades más profundo o menos, pero podéis comprender que el tema del protocolo es un tema complicado. Yo creo que es el nombre correcto a dar a los conflictos que aparecen en las organizaciones políticas. Lo estamos viendo en la prensa estos días. Son problemas de protocolos que hay que tratar. Debo decir que este ha sido el principal problema desde mi punto de vista a la hora de confeccionar el comunicado y presentarlo aquí. Creo que está resuelto razonablemente, salvo imprevistos. Pero a mí me parece interesante, al menos es mi reflexión, la reflexión que aporto a las organizaciones que están, que no habiendo sido un obstáculo los dos primeros, es decir, la oportunidad del documento o el contenido del documento, cuando se han abordado los temas del protocolo, los argumentos que se han puesto encima de la mesa han sido exactamente al revés. Es decir, algunos se han planteado como problemas de contenido y quizás los más difíciles son los de que no veían la oportunidad del documento. Es decir, cuando emergen los problemas de protocolo, se derivan a los temas anteriores que en principio parecía que no eran importantes. Yo creo que esta es un aprendizaje, una experiencia que para el tipo de organizaciones que somos y para el problema con el que nos enfrentamos, yo creo que este es un aprendizaje importante, una experiencia importante, que los que en el futuro les toque la labor de intentar converger estas distintas plataformas deberemos tener muy en cuenta. Bueno, digamos, este es un poco la síntesis del procedimiento, la síntesis de los temas que en el procedimiento de elaboración de este documento yo me he encontrado y que traslado aquí a los representantes de las organizaciones que estáis. Dicho esto, me voy a limitar a la lectura de mi recomendación para los distintos representantes del comunicado, que yo creo que representa la postura de los grupos que fuimos convocados y que se expresa en estos términos. Leo. Comunicado conjunto, Escuela Democrática. 1. Las fuerzas políticas y organizaciones cívicas que suscriben este documento, vista la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y posterior resolución del Tribunal Supremo estableciendo la obligatoriedad de que sea impartido al menos un 25% de clases en castellano, con inclusión de al menos una asignatura troncal en todas las escuelas públicas y concertadas de Cataluña.
vista la actitud de manifiesta y contumaz insumisión adoptada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, vista la solicitud planteada por Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, en reunión convocada el 5 de febrero por Ángela Herrero, coordinadora de Educación de Sociedad Civil Catalana, considerando que hasta la fecha todos los gobiernos de Cataluña han estado practicando una política de manifiesta marginación y disimulado intento de erradicación de la lengua oficial común española de la vida pública, considerando que la llamada inmersión lingüística practicada en la escuela catalana no se ha guiado por criterios pedagógicos, sino que ha sido un mero instrumento del proyecto catalanista de construcción nacional de Cataluña, considerando que dicho proyecto ha ganado tanto la condición de cooficialidad, considerando que dicho proyecto ha ignorado tanto la condición de cooficialidad de la lengua española en Cataluña, como los derechos lingüísticos de los niños y niñas catalanes castellano hablantes, desoyendo al respecto todas las recomendaciones pedagógicas de la ONU y la Carta de los Derechos del Niño, y olvidando que no son las lenguas los sujetos de derecho, sino las personas, considerando radicalmente falsa la afirmación de que la inmersión es un sistema de éxito por no garantizar un conocimiento profundo de la lengua española en su registro culto por parte de la totalidad del alumnado, al ser relegado en la práctica al papel de mera lengua de uso doméstico, ajena a la transmisión de saber y apartada tanto del mundo institucional como del de la cultura, considerando que, contrariamente a lo que se suponía, uno de los objetivos iniciales, el sistema de la inmersión obligatoria monolingüe, no contribuye a aumentar la cohesión social en Cataluña ni a facilitar el ascensor social de las clases más desfavorecidas, sino que contribuye, por el contrario, a aumentar el fracaso escolar del alumnado hispanohablante, a limitar sus posibilidades de promoción social y económica y, por lo tanto, a mantener las condiciones de explotación social, considerando pervertido el proyecto de la escuela común por su manifiesto carácter totalizante de signo catalanista, considerando que dicho proyecto nacionalista conlleva la intención de una encubierta expropiación nacional identitaria de los hijos de las familias hispanohablantes con desprecio de su pluralidad de orígenes y de sus lazos afectivos y culturales con el resto de los españoles, considerando que la persistencia de estas políticas crea las condiciones para que en el futuro se pueda repetir, esta vez por desbordamiento social, el intento secesionista sobre bases sociolingüísticas irreversibles, manifestamos nuestro apoyo a la petición que nos ha solicitado Ana Losada, presidenta de AEB, y animamos a todos nuestros votantes, afiliados y simpatizantes y a la sociedad en general a movilizarse y participar activamente en la misma. Y convocamos a iniciar una estrategia de apoyo, a dar por finalizadas las medidas de discriminación positiva, a establecer un nuevo criterio de normalización lingüística en Cataluña y al impulso de un verdadero modelo de escuela democrática que permita y garantice la igualdad de derechos de los alumnos de Cataluña a la enseñanza en su lengua materna, cuando ésta es lengua oficial, cumpliendo la Carta de los Derechos del Niño y siguiendo en lo posible las recomendaciones de la UNESCO. El carácter vehicular en condiciones de igualdad de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Cataluña, español y catalán, así como aranés en el Valle de Arán, a lo largo de todo el recorrido educativo de los alumnos. A la progresiva libre elección por parte de los padres, una vez garantizados los mínimos legalmente exigibles de las sucesivas posiciones
del centro de gravedad lingüístico a lo largo del citado recorrido educativo en función de la lengua materna, los criterios docentes, el entorno social y las propias preferencias de los alumnos, y el respeto de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Cataluña, de acuerdo con la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y la Constitución Española. Suscriben las organizaciones que en este momento se adhieran a esta propuesta. Con esta presentación y esta explicación, yo doy por finalizado mi trabajo, el que se me encomendó en la reunión que tuvimos, y solo un comentario final, desde mi punto de vista, que si queremos tener poder político, se tiene que hacer un gran esfuerzo de trabajo político en la sociedad. Si no queremos pasar a la historia como un error sociológico que ha molestado y que expulsa de su ámbito geográfico la sociedad catalana, debemos empezar a movilizarnos para ocupar, para que respeten el espacio sociopolítico que representamos. Nada más por mi parte, ya corresponde a las organizaciones que están representadas, su posicionamiento, si suscriben, no suscriben o plantean modificar mi recomendación. ¿Hablas, Enric? Como tú quieras, Jordi. ¿Sí? ¿Quieres que...? Sí. Bueno, pues yo me llamo Enric Martínez Herrera y bueno, actúo como portavoz del partido Unidos Sí, que es un partido socialista de orientación obrerista. La existencia de Unidos Sí tiene una causa fundamental, que es que durante décadas nos encontramos ante un problema terrible, con efectos trágicos para cientos de miles de personas, incluso para millones de personas, en esta parte del mundo, en esta parte de España, en el nordeste de España. Y, sin embargo, este problema no se ataja. Se han intentado diversos métodos, por ejemplo, bueno, la principal causa de este problema es el comportamiento, no solamente la actitud, sino el comportamiento del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC, PSOE, y de los partidos que han ido cambiando sus siglas y denominaciones diversas a lo largo de décadas, que vienen de la tradición del PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, pasando por Iniciativa per Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa, Guanyem, de vida muy breve, y ahora estamos en Comuns y Podem, en Comú Podem, y diversas otras denominaciones, marcas blancas, que se han empleado en diversas campañas electorales. La culpa principal la tienen las direcciones de estos partidos políticos. Se ha intentado desde dentro de estas organizaciones, y aquí todos los que estamos en la mesa, y varios de los que estáis sentados en fila cero y más filas, lo habéis protagonizado, ha habido diversos intentos de cambiar desde dentro la orientación de las políticas públicas, es decir, de las decisiones que obligan a la ciudadanía de estos partidos políticos y plataformas. Ha habido diversos intentos, en realidad muchos intentos, y todos han sido un fracaso. La única manera de presionar sobre esta élite oligárquica política de Cataluña es desde nuevas plataformas políticas. Y en parte lo que se está haciendo en estas semanas, con este comunicado común, es procurar, bueno, pues, dar algunos pasos en la dirección correcta de llegar a un entendimiento para una plataforma que dispute el espacio político del centro-izquierda y la izquierda no tan centrada en Cataluña, en su base social.
La base social de estos partidos es la base social mayoritaria en la región. La mayoría de los habitantes de esta parte de España somos de izquierdas, más moderados o más radicales, pero de izquierdas. Y votamos los partidos que he mencionado, sobre todo en las elecciones generales. Y por ello, sin ellos es imposible, sin estos votantes, sin estos ciudadanos y ciudadanas, es imposible darle la vuelta a la tortilla, cambiar lo que venimos sufriendo trágicamente durante todas estas décadas. De ahí que sea tan importante disputarles la arena electoral para llegar a las instituciones y hacer un cambio en nuestras vidas, un cambio en positivo, un cambio a mejor, un cambio hacia la igualdad de oportunidades y la justicia social. ¿Cuál es el problema que combatimos? El problema es la discriminación, no ya que le llaman positiva, como si fuera un grupo étnico o social, por ejemplo, las mujeres históricamente o ciertas tendencias sexuales, que hay que compensarles a ese grupo social marginado, hay que compensarle por este sufrimiento y por la carga que conlleva de tantas décadas o siglos de desigualdad de oportunidades. ¿Sí? Entonces hay que darles una discriminación positiva, una compensación, por ejemplo, cuotas, o por ejemplo, puntos en los sistemas de oposición, darles puntos extra por determinado rasgo social. ¿Bien? Eso sería discriminación positiva cuando es un grupo marginado, históricamente. Pero cuando resulta que es el grupo dominante, incluso el grupo con mando en plaza, como es el caso en Cataluña, donde la burguesía catalana y gran parte de la clase de servicio, pequeño burguesa, la inmensa mayoría en realidad, son de origen autóctono, discriminar a favor suyo es discriminar negativamente en contra de los grupos realmente perseguidos o marginados o subordinados socialmente. Es una discriminación que llaman positiva, pero es un fraude, es de discriminación negativa a secas, tout court, que dicen en francés, ¿no? Y esta discriminación ha causado, y aquí vamos a la tragedia, ahondando en la tragedia, ha causado fracaso escolar y educativo, como bien decía nuestro amigo Julio Villacorta, de tantas décadas de lucha. Causa fracaso escolar y educativo de centenares de millones e incluso de millones de personas en escuela primaria, educación básica o luego ya la educación obligatoria, pero también en el bachillerato y en la educación superior. Esto lo que está haciendo es que las clases subalternas, que son principalmente hispanohablantes, muy mayoritariamente hispanohablantes en esta región, hispanohablantes en cuanto a lengua materna, sufran una carga todavía peor que les impide progresar, que les impide tomar esa escalera social, ¿no? La escalera social de la movilidad social de clase. Pero no solamente les afecta a ellos, aunque mayoritariamente, y es lo que más nos debe preocupar, porque afecta a una inmensa mayoría. También afecta a una minoría, pero también merece ser considerada de catalanoparlantes. Porque también parece que ya casi no quedan, pero algunos quedan todavía, muy pocos. Catalanoparlantes de origen humilde, muy pocos. Pero a ver los haylos, esto lo decimos en gallego, y bueno, pues también les conviene a ellos, para tener posibilidades de movilidad social, dominar perfectamente la lengua española. El primer problema en el sistema educativo es que el no conocer la lengua, no dominar igual que otros no dominar igual de bien que otros la lengua vehicular de matemáticas, en física, en química, en historia, en la disciplina que queráis, en la que más os guste o en la que más os disguste. El no dominar esa lengua vehicular da ventaja a los que sí la dominan, sobre los que no la dominan. Y como estamos en sistemas competitivos, queramos o no, es la realidad del sistema económico, bueno, pues lo que hace es echar más piedras sobre su espalda, dificultando esa movilidad. Por tanto, ese es el primer problema, pero también hay el problema de no llegar a dominar perfectamente el español. Y estamos hartos de ver personas de origen catalán que emigran a otras partes de España o del mundo hispánico y se encuentran con que
muchas veces, bueno, pues causan vergüenza ajena su utilización de la lengua española. Voy acabando ya. Bien, de esta manera, lo que hace este sistema educativo, sobre todo durante los últimos 30 años, aunque ya venía incluso de las postrimerías, es decir, del final del periodo franquista, hay un libro muy bueno, muy desconocido en España, porque nunca se ha traducido, pese a ser un libro brillante. Catherine Bullard es la autora, Double Talk, doble lenguaje, que demuestra que en las postrimerías del franquismo ya la lengua de éxito para la movilidad social en Cataluña ya estaba siendo el catalán. Por más que se quejan tantas veces de esta forma victimista, grotesca, tantas veces grotesca, ¿no? de que se perseguía, al contrario, era la lengua de éxito ya en aquel momento, era el ascensor social en aquel momento, ¿no? Y en buena parte los teóricos suqueros de aquella época, los teóricos suqueros de este tema, porque había otros teóricos de otras cosas mucho más respetables, los teóricos suqueros pues se atenían justamente a eso, que para caer bien a la clase dominante de Cataluña te convenía dominar el catalán, ¿no? Bien, por todo ello, hace décadas que lo que nos conviene es lo que nos conviene a los que lo sufrimos directamente, pero también lo que nos conviene a los que creemos en la igualdad de oportunidades y en la justicia social. Lo que debemos hacer, el deber de ser aquí, es combatir este sistema de discriminación negativa, valga la redundancia, sistema sistemático, de discriminación, porque lo que hace es un sistema de reproducción de clase, que los que están abajo se queden abajo, ponerles encima la bota, más peso encima para que no puedan salir de ahí, y que gente muy mediocre, con muy poco esfuerzo, que proceden de clases sociales más acomodadas, hereden de sus papás y mamás esa clase social que no merecen ocupar, en cuanto a mérito se refiere, si hablamos de mérito, ¿no? Ese patrimonio de la Revolución Francesa que es el confiar en el mérito. Bien, por todo ello hay que combatirlo, y está visto por estas décadas de dificultad organizativa para dar la cara, para dar la batalla, plantar cara tanto en la izquierda más, digamos, bueno, pretendidamente radical, porque luego resulta ser una farsa, que viene de la tradición del PSUC, como en la que viene de la tradición del socialismo institucional, pues bueno, hemos visto que es prácticamente, bueno, hasta ahora se ha demostrado, pues, no es que sea imposible, pero harto difícil organizar la alternativa. Bien, por eso, cuando surge una oportunidad como la que ha ofrecido Julio y se aceptó por todos los que participaron en la mesa, aunque hoy la mayoría o muchos de ellos no estén aquí, al menos quizás sí de espíritu, no lo sé, pero físicamente no. A ver, yo lo tengo clarísimo, nosotros como Unidos sí lo tenemos clarísimo. No se pueden perder oportunidades como esta. Y por eso, pues prácticamente dimos, bueno, pues confiando en el ponente principal, pues dimos carta blanca a lo que quisiera proponer. Y el resultado nos parece no digno, sino excelente. Excelente resultado, ¿no? Nosotros añadiríamos también alguna organización más que está haciendo una campaña muy activa, muy interesante, por lo que vale en sí la campaña y también por lo que valen las personas que están detrás, que también valen mucho, aunque no estemos de acuerdo con ellos en otras cosas, pero en esto estamos totalmente de acuerdo. También lo incluiríamos, pero bueno, eso puede quedar para otro momento. No podemos perder oportunidades como esta. El resultado es excelente, es muy inclusivo. Has hecho un enorme esfuerzo, Julio, para incorporar las enmiendas. Primero se hubiera la totalidad, que no hubo ninguna. De entrada, la quiso ver al final, que eso es muy tramposo por parte de los que lo han pretendido, si se me permite dar alguna valoración, que no digo quiénes han sido, la historia lo dirá. Y bueno, y has integrado, pues, de las enmiendas que se propusieron abiertamente, con honradez, por ejemplo las de ACP, por ejemplo las de AIRE, aquí representado, pues, que han participado de forma muy honesta, de cara, pues esas las has incorporado, me parece, bueno, eso lo juzgarán ellos mejor, pero por lo que yo he visto, yo he podido saber, indirectamente, porque no he participado directamente, como digo, pues te pasamos la confianza, y pues nos parece que sí que están, bueno, no sé si en un 80 o en un 90 o en un 70%, también están reflejadas, y a la vista está que, bueno, tenemos su presencia aquí, ¿no? O sea que muchas gracias, Julio, muchas gracias, y en fin.
Estoy deseando oír a vosotros por vuestro trabajo. Bueno, se me oye, ¿no? Bueno, pues yo soy Jordi Cuevas, yo estoy aquí en representación de una organización política muy recientemente formada que se llama Alianza de la Izquierda Republicana de España. Nosotros nos definimos como una organización de izquierdas, no de centro-izquierda, sino de izquierda. El compañero y amigo Enric ha hecho referencia a la tradición suquera y al PSC, y tengo que decir que nosotros la gente que estamos en AIRE, somos gente que casi todos hemos pasado o por el PSC o por el PSUC, Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa. Yo milité, además, Enric lo sabe, además coincidimos allí. Yo he militado durante 20 años en el PSUC. Primero fui militante del antiguo PSUC, luego, fui afiliado del antiguo PSUC, luego durante 20 años militante del PSUC-VIU y de Esquerra Unida Alternativa, que era la organización hermana de Izquierda Unida aquí en Cataluña. Nos consideramos abiertamente de izquierdas y nos definimos como de izquierda no nacionalista, y a veces decimos que decir eso es un poco reiterativo, porque creemos que la izquierda tiene que ser internacionalista, y que hablar de izquierda nacionalista es un oxímoron, es una contradicción en sus propios términos, porque el nacionalismo se supone que defiende unos intereses o unos derechos, unos intereses muy etéreos, los intereses nacionales, que se supone que son comunes a toda la pirámide social, cuando eso no es cierto. No hay intereses comunes a la gente muy rica y a la gente muy pobre. Es decir, los intereses reales son los intereses de clase, y los derechos reales son los derechos sociales y los derechos individuales. Pero hablar de derechos nacionales, de intereses nacionales, es una falacia. Es un modo de imponer los intereses y los privilegios de una minoría a la gran mayoría de la sociedad, aunque sea en contra de sus propios intereses. Hacer que la gran mayoría asuma como propios unos intereses que no son los suyos. Esa es la esencia del nacionalismo. Por eso nosotros nos definimos como de izquierda no nacionalista. Y seguro que desde fuera, tanto desde el nacionalismo abiertamente nacionalista como desde lo que se considera la izquierda, a nosotros y también seguro que a la organización hermana, amiga, prima de Unidos Sí, pues se nos acusará de españolistas. Y es falso, porque el españolismo también es nacionalismo, y nosotros, como acabo de decir, estamos en contra del nacionalismo, no del catalanismo. Eso ha sido un debate que hemos tenido en la confección del manifiesto. Tengo que decir, ahora me salto etapas, digo que el manifiesto nosotros lo vamos a firmar con ganas, aunque el redactado final no es el que nosotros hubiésemos querido 100%. Julio ha hecho un gran esfuerzo para, como ha dicho Enric, para incorporar aportaciones de mucha gente, de muchos grupos, y yo comprendo que para Julio tiene que haber sido un trabajo difícil encajar piezas que a veces no parecían del mismo puzzle. Pero nosotros lo vamos a firmar porque consideramos que ha sido un esfuerzo necesario. Pero bueno, porque lo que decía, el término catalanismo, por ejemplo, a nosotros nos parece un término muy escurridizo. No nos gusta hablar de catalanismo porque el catalanismo es un término ambiguo, un término impreciso. Es fácil considerarse catalanista y estarse refiriendo a cosas muy diferentes. Por eso nosotros preferimos hablar de nacionalismo, que es una cosa más clara. Y estamos en contra del nacionalismo y de los nacionalismos, y del nacionalismo como concepto. No solo del catalanismo o del nacionalcatalanismo, sino de cualquier tipo de nacionalismo. Estamos tan en contra del nacionalismo de Junts per Catalunya como del nacionalismo de Vox. ¿Por qué es nacionalismo? Cuando Abascal dice que hay que defender los intereses de los españoles por encima de los derechos de los inmigrantes, pues eso es demagogia nacionalista. Es decir, desde la izquierda tenemos que defender los derechos de las personas y los derechos sociales. Y no tenemos que preguntarle a nadie dónde ha nacido, ni qué idioma aprendió en la cuna, ni su religión, ni si cree en algo. Es decir, tenemos que defender los derechos de todos y sobre todo de los más desprotegidos, por encima de todos.
Y bueno, pues nosotros, como Fuerza de Izquierdas, pues cuando Ana Losada, representante de la Asamblea de la Escuela Bilingüe y de la plataforma Escuela de Todos, que es la que está llevando la campaña en defensa de la aplicación de la sentencia del 25% de castellano, no lo lleva solamente AEB, lo lleva AEB dentro de la plataforma Escuela de Todos, que es más amplia. Pues cuando Ana Losada nos pidió ayuda, pues evidentemente dijimos que sí, sin pensárnoslo dos veces. Porque no se trataba, como ha dicho muy bien Enric, lo ha dicho muy bien, yo comparto el 95,7 de todo lo que ha dicho Enric. Como ha dicho Enric, no se trata de defender los derechos de una lengua. Las lenguas no tienen derechos. Las lenguas no son sujetos de derecho. Yo no veo una lengua por la calle caminando. Es decir, una lengua es un concepto abstracto. Quienes tenemos derechos y deberes y obligaciones somos los ciudadanos, somos la ciudadanía, las personas. Y bueno, pues la defensa de la aplicación de la sentencia del 25% del TSJ de Cataluña, refrendado por el Tribunal Supremo, claro, en primer lugar es una defensa de la legalidad democrática, que creemos que es una cosa que no admite medias tintas. La legalidad democrática hay que defenderla, porque no defender la legalidad democrática es no defender la democracia. Eso para empezar. No hay democracia sin ley. Cuando algunos dicen la democracia está por encima de la ley, mentira, no hay democracia sin ley. Puede haber leyes no democráticas. Aquí tuvimos 40 años de dictadura franquista, contra la cual luchamos. Y frente a una ley impuesta por una dictadura, es legítimo, puede ser legítima la insumisión. Puede ser legítima frente a una ley impuesta antidemocráticamente, pero frente a una ley democrática, la insumisión no es legítima. Pueden ser muy buenos tus proyectos, tus ideales pueden ser muy válidos y muy hermosos y muy nobles, pero si tus ideales te llevan a incumplir la ley que se ha impuesto la sociedad en su conjunto, estás actuando en contra de la sociedad en su conjunto y en contra del concepto mismo de democracia. Entonces, claro, aquí era, en primer lugar, defender la ley democrática. Y en segundo lugar, aún más importante, defender los derechos de las personas. Porque no se trata de defender el castellano. El castellano se defiende muy bien él solo. El castellano lo hablan cerca de mil millones de personas en el mundo. No sé si son 800 millones de personas en el mundo o 1000. El castellano tiene muy buena salud. El castellano resistirá varios siglos, avanzará. Los que los han cuestionado son los derechos de las personas en Cataluña. Están cuestionados los derechos de la mayoría de la ciudadanía catalana. Para empezar, como ha dicho Enric, los derechos de la ciudadanía catalana hispanohablante, que a veces no se sabe, pero es la mayoría de la ciudadanía catalana. Para empezar, la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tienen como lengua materna el castellano. Eso para empezar. Pero es que también los derechos de los ciudadanos de la ciudadanía catalanohablante, porque, como ha dicho muy bien, ya he dicho que yo comparto el 98% de lo que ha dicho Enric. 95,7. No solamente se está perjudicando, y mucho, las posibilidades de promoción social de las clases populares catalanas, que son mayoritariamente castellanohablantes, porque es que además de que la mayoría de la sociedad catalana es castellanohablante, es que además la inmensa mayoría de las capas populares y trabajadoras catalanas son castellanohablantes. Entonces, el hecho de privarles de su lengua propia materna como vehículo de aprendizaje, como vehículo de cultura, como instrumento como lengua vehicular, privarles de eso les supone un hándicap que se refleja estadísticamente en las ratios de fracaso escolar en Cataluña. El fracaso escolar en Cataluña afecta mucho más a los niños y niñas castellanohablantes que a los niños y niñas catalanohablantes. Y a veces se dice, bueno, pero es que eso es por razones socioeconómicas, dándome la razón, porque la mayor parte de los niños y niñas castellanohablantes pertenecen a unos estratos sociales
socioeconómico-culturales más bajos que los niños y niñas catalanohablantes, ante lo cual, como tienen un entorno familiar menos propicio a la cultura, al aprendizaje, pues es lógico que también tengan un menor rendimiento escolar. Y en parte es cierto. En parte es cierto, pero en parte no es cierto, porque si miramos bien las estadísticas, vemos que el porcentaje de fracaso escolar entre niños y niñas castellanohablantes en Cataluña es mayor en proporción al de los niños y niñas catalanohablantes, incluso en comparación con niveles de renta equivalentes. Es decir, niños y niñas cuyas familias tienen niveles de renta y niveles, digamos, socioeconómico-culturales equivalentes, entre los que son de familia castellanohablante, el fracaso escolar es mayor que entre los niños de familia catalanohablante. Lo que quieres decir es que son niños de la misma clase social, sí, unos catalanohablantes y otros castellanohablantes. Y el nivel y la ratio de fracaso escolar es mayor entre los castellanohablantes que entre los catalanohablantes. En la misma clase social. Incluso, está ya comprobado. Eso es un dato que se oculta. No es que se niegue, es que se oculta, generalmente. Cuando se dice que la inmersión es un modelo de éxito, bueno, pues en primer lugar no es un modelo de éxito por razones sociales, porque los grupos sociales que más necesitan promocionar son los que más anclados se ven, más obstáculos tienen a causa de la lengua. Eso es lo primero. Y segundo, tampoco es un modelo de éxito porque también, como he apuntado Enric, los mismos niños y niñas catalanohablantes, que pueden ser de niveles sociales, socioeconómico-culturales medios o medio altos y tal, también tienen el problema de que no llegan a aprender, bueno, pero ni ellos ni los niños castellanohablantes, no llegan a aprender el castellano en toda su riqueza de registros. Los mismos niños castellanohablantes, bueno, yo he tenido una breve experiencia, como docente, y bueno, durante algún tiempo incluso fui, curiosamente, profesor de castellano en una escuela de primaria, y a mí me sorprendió, yo ya llegué allí esperando que los niños y niñas tuviesen un nivel bajo, pero no me esperaba que fuese tan bajo, porque sencillamente los niños y niñas castellanohablantes en la escuela catalana aprenden un castellano coloquial, un castellano de uso doméstico, un castellano de uso para la calle, pero no llegan a dominar el registro oculto, el registro científico, el registro literario. No llegan a dominarlo. Ni ellos, ni los niños castellanohablantes, ni los niños y niñas catalanohablantes. Ninguno de los dos. Se puede decir, claro, esto, sobre todo los niños catalanohablantes, no, es que pasa entre los dos grupos. Entre los niños catalanohablantes puede ser incluso más grave, porque pueden incluso llegar a no dominar el registro hablado. Yo me he encontrado niños en el barrio de Gracia, niños a los que se veía que no eran de clase baja, y que en catalán se expresaban muy bien, cuando se expresaban en castellano, tenían una dificultad. Bueno, y no sé si todos tenéis o no la imagen de aquella gala de los Goya, en la que premiaron la película Pa Negra, una película catalana, y los niños protagonistas de la película estuvieron a recoger el Goya y tuvieron una dificultad enorme, hicieron un papel penoso al recoger el Goya porque no sabían hablar castellano. Pero es que incluso los niños castellanohablantes, que su lengua habitual es el castellano en la calle, en el patio, dice, es que en los patios de la escuela sí, en el patio de la escuela se habla castellano, desde luego, pero luego hazle un dictado a un niño en castellano, hazle hacer una redacción en castellano. Yo he visto niños castellanohablantes, muchos, escribir los numerales con guionets. Niños castellanohablantes incapaces de entender que la conjunción copulativa y se escribe con Y y que el fonema ñ tiene una letra propia. Castellanohablantes, no catalanohablantes. Bueno, pues realmente la inmersión no es un modelo de éxito, por ningún concepto. Y yo puedo entender que no justificar. Yo puedo entender que no justificar que el PSOE o Podemos, Unidas Podemos, puedo entender que necesitan apoyo parlamentario de partidos nacionalistas para mantener una mayoría parlamentaria inestable como la que tienen. Pero no acepto que mientan. Y cuando salen ministras y parlamentarias del PSOE diciendo que no existe un problema con el castellano en Cataluña, que los niños catalanes
acaban su escolaridad dominando perfectamente las dos lenguas. Es que eso a mí me indigna, me siento insultado, directamente me siento insultado. Sí, claro, te sacan las estadísticas de la selectividad. Dicen, es que miren ustedes, en el examen de castellano de la selectividad, los niños y niñas catalanes, obtienen unas puntuaciones iguales, no, superiores a las de los niños del resto de España. Yo recuerdo que incluso el expresidente Mas, de Fausto recuerdo, una vez salió por televisión haciendo la broma diciendo, sí, es que los niños catalanes acaban la escolaridad dominando el castellano y además mejor que los niños de Sevilla, que cuando hablan no se les entiende. Decía, ¿no? Muy simpático el señor. Pues a mí me indigna cuando dicen esto porque es que es mentira. Es decir, sí, claro, en la selectividad obtienen unos resultados altos. ¿Pero por qué? Porque las pruebas de castellano en la selectividad se ponen en Cataluña y se corrigen en Cataluña. Y no son homologables con las que se ponen en el resto de comunidades autónomas del resto de España. La última prueba común que se hizo para todos los niños de todo el territorio de España fue en el 2003. Y cuando era común, realmente se veía el desnivel de conocimiento de castellano entre los niños catalanes y los niños del resto de España. Y desde entonces no han vuelto a hacer ninguna prueba común. Y se escudan en sus estadísticas. Y me siento indignado. Me siento indignado y ya te digo, y yo no es por defender el castellano, es por defender los derechos de las personas. Eso es. A todo esto hay que decir que bueno, entonces, cuando Ana Losada nos pidió nuestra colaboración, decimos que sí, sin pensárnoslo, y cuando nos dijo, pues podéis colaborar con otros grupos de izquierda, tal y cual, estuvimos encantados. El redactado final del comunicado que ha hecho Julio, pues ya lo he dicho, bueno, pues no sería el 100% lo que nosotros habríamos hecho. Hay cosas que no nos gustan, hay puntos que nos parecen reiterativos, confusos, pero bueno, pero lo importante es que es importante apoyar la iniciativa de Escuela de Todos por hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el cual se trata de obligar a la administración catalana y a las escuelas a impartir al menos un 25% del temario en castellano, al menos. No quiere decir que tenga que ser solamente 25. Nosotros en Aires, en la Alianza de la Izquierda Republicana de España, nosotros en nuestro programa decimos que nosotros aspiramos a que haya paridad de lenguas en la escuela catalana, que el castellano y el catalán sean lenguas paritarias y que se introduzcan las terceras lenguas, las lenguas extranjeras, pero que exista paridad de... Pero bueno, pero lo que dice la sentencia es que no se puede bajar del 25% y la iniciativa de Escuela de Todos es muy necesaria en defensa de la ley, en defensa de los derechos de las personas. Nosotros creemos que lo prioritario era apoyar esa iniciativa. Y bueno, seguro que podría decir más cosas, si se me quedan cosas pero ya he hablado mucho, ya he hablado demasiado rato. Bueno, hasta aquí el acto. Esto cierra un proceso que ha sido largo y laborioso para elaborar este comunicado conjunto. El comunicado conjunto pasa a ser propiedad ya de las organizaciones firmantes para su difusión social, para lo que consideren oportuno. Y yo espero que Aire y Unidos sí. Bueno, veremos, porque algunas han excusado su existencia porque no podían asistir a este acto. Cuando se traslade ya a las redes se verá cuáles son al final las que han quedado. Espero que las enseñanzas adquiridas en este proceso sean útiles para profundizar en la convergencia de nuestras organizaciones, para poder presentar la batalla política que sin duda se tiene que librar para contar como actores sociales de esta sociedad y no seguir encerrados en el zulo en el que nos han metido desde hace tiempo. Por batalla política, para nuestros oyentes, acláranos qué es batalla política. ¿Quiere decir electoral e institucional? Efectivamente, claro. Es decir, la batalla política que hay que dar en las instituciones y en la sociedad. Efectivamente. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.